Lo primero, mostrar la satisfacción de Comisiones Obreras por haber podido llegar a un acuerdo que era necesario, un acuerdo muy relevante que mejora las condiciones de acceso al subsidio de muchísimas personas en nuestro país, que además sirve para mejorar el tratamiento y la cuantía de estos subsidios. Un acuerdo, por tanto, destinado a mejorar la vida de mucha gente y además de la gente más vulnerable y en peor situación socioeconómica de nuestro país. Y además es un acuerdo que va a contribuir a cumplir con los hitos que permitan la liberación de recursos económicos para España, que sin duda son necesarios para transformar nuestro modelo económico. Por tanto, la primera idea es esta: mostrar la satisfacción por haber podido cerrar un consenso, en este caso entre las organizaciones sindicales y el Gobierno, en una negociación que ha sido larga, que ha sido compleja y que ha sido difícil, porque la materia tiene muchísimas derivadas, muchísimas consecuencias en cómo se regule de una manera o de otra, y porque son elementos incluso técnicamente difíciles de resolver. Y quiero aprovechar también para agradecer el trabajo a los equipos de negociación, tanto de los sindicatos como en este caso del Ministerio de Trabajo, incluso las aportaciones que también ha tratado de introducir, bien digo, las organizaciones empresariales. Con este acuerdo se recupera un proyecto de reforma que ya evaluamos en el mes de enero, que básicamente consistía en una mejora global del tratamiento de los subsidios, pero que no fue ratificado en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, y que junto con una mejora global ya entonces planteábamos que tenía una serie de insuficiencias que convenía corregir en un proceso de negociación en el marco del diálogo social. Pues bien, buena parte de esas insuficiencias creo que las hemos podido corregir y se recogen en este acuerdo, como digo, una serie de planteamientos de índole sindical, de planteamiento sindical que han visto la luz en esa mesa y en este acuerdo, ¿no? Yo se apuntaba, querría introducir la idea de que este acuerdo de mejora del acceso a los subsidios y a las prestaciones de desempleo se enmarca dentro de una lógica que es la que los sindicatos hemos llevado a la calle este 1 de mayo. La lógica es que el principal objetivo de nuestro país, que el principal objetivo de España es alcanzar cuanto antes el pleno empleo. Y este es un acuerdo, como trataré de explicar, perfectamente funcional a ese objetivo de llegar al pleno empleo. Para que haya pleno empleo en España hay que movilizar inversión productiva en el corto, en el medio y en el largo plazo, inversión productiva al calor de las transformaciones socioeconómicas que puede vivir España, de la transición digital y de la transición energética. Para alcanzar el pleno empleo hay que favorecer la demanda solvente dentro de nuestro país, y esto se genera a través de la creación de puestos de trabajo, de la mejora de los salarios y de la transferencia de rentas a través de las pensiones y de otras prestaciones sociales. Para alcanzar el pleno empleo en España hay que proteger a colectivos particularmente vulnerables que en determinadas circunstancias pierden su empleo y tienen dificultades de inserción laboral, y esto es muy importante. No hay una disociación entre la creación de empleo, el pleno empleo y las medidas de protección social, todo lo contrario, reman a favor de la generación del pleno empleo, y hay que favorecer, para alcanzar el pleno empleo, la inserción laboral y los procesos de formación y de cualificación permanente de los trabajadores y de las trabajadoras. Y de estas 4 variables, de cómo evolucionen estas 4 variables, va a depender si nuestro país es capaz de reducir definitivamente la tasa de paro en el futuro o no lo es. Y digo que este acuerdo es funcional con este objetivo y con estos objetivos, y conlleva mejoras, insisto, sobre la propia redacción del decreto que no fue convalidado hace unos meses en el Congreso, ¿no? Se ha apuntado, y lo podrán ustedes leer, lógicamente, en los contenidos del acuerdo, que se produce un incremento en las cuantías de los subsidios, los primeros 12 meses de percepción, se mejora el subsidio hasta llegar en los 6 primeros meses al 95% del IPREN, 6 meses adicionales con un 90% y el resto de la prestación en el 80%.
Una cosa muy relevante también, que se mejoran las posibilidades de acceso al subsidio, que hasta ahora requerían cumplir un doble requisito por parte de las personas que así lo solicitaran. Tenían que tener unos ingresos personales por debajo de una determinada cuantía, pero es que también la unidad familiar tenía que tener unos ingresos por debajo de esa cuantía. Ahora el requisito es uno u otro, no tienen que darse los dos, y esto va a favorecer el acceso de muchas personas al subsidio de desempleo. Una cuestión muy relevante y en la que los sindicatos hemos hecho mucho énfasis en esta negociación. Como saben ustedes, tras la reforma del Partido Popular en el año 2012, el subsidio de las personas que accedían al mismo desde una contratación a tiempo parcial se reducía hasta llegar a la proporción de jornada que venía de ese último contrato a tiempo parcial. Pues bien, esto se modifica. Las personas que accedan al subsidio desde el tiempo parcial van a ver reconocido el conjunto de la cuantía del subsidio, y esto es una medida muy importante en términos de equidad de género. Va a afectar en un 75% de las personas que accedan en estas condiciones a mujeres. Por tanto, es una medida de corrección de brecha de género muy relevante. Se amplía también el subsidio a las personas menores de 45 años que no tengan cargas familiares, que antes estaban excluidas cuando han terminado su prestación contributiva. Como también se apuntaba, se mejora el acceso al subsidio a las personas del sistema especial agrario en toda España, que saben que estaban en una situación de desigualdad en ese terreno. Podrán acceder siempre y cuando cumplan los requisitos en igualdad de otros regímenes de la seguridad social. Se garantiza la pervivencia de los subsidios para las víctimas de violencia de género o sexual y emigrantes retornados, que, como se sabe, se derivaban al ingreso mínimo vital, pero podían tener algún problema de acceso si no cumplían los requisitos. En todo caso, ahora se garantizará que en ningún caso perderían el acceso a este subsidio, y esta es una medida también para colectivos muy sensibles. Muy relevante también para las organizaciones sindicales el modelo de incentivo al empleo, donde se permite la compatibilidad del subsidio con el empleo. Va a ir aparejado con programas de inspección de trabajo para evitar cualquier tipo de situación de abuso, y esto es relevante ante el paso que damos en ese modelo de compatibilidad de empleo y subsidio. Y dos cuestiones que no son menores. Se reserva una cantidad de 600 millones de euros para políticas activas de empleo dedicada a las personas mayores de 52 años, que, como se sabe, son uno de los colectivos de más difícil inserción laboral en nuestro país, y se mantiene la base de cotización del subsidio de 52 años en el 125% de la base mínima, que fue uno de los temas que, en nuestra opinión, no estuvo bien resuelto anteriormente. Por tanto, es una reforma, es un acuerdo de mucho contenido, de un contenido altamente positivo, de un contenido que va a mejorar las cuantías de los subsidios y los perceptores potenciales del subsidio de una forma muy importante en los próximos años en España, que no quita para que la reivindicación sindical en materia de prestación de desempleo todavía tenga elementos de mejora. Vamos a seguir pidiéndole al Gobierno una revalorización del IPREM y vamos a seguir exigiendo que se eliminen los vacíos de cobertura a las personas desempleadas en nuestro país. Y ahí está, desde hace muchos años, una iniciativa legislativa popular que planteamos Comisiones Obreras y UGT. En definitiva, creo que es un gran acuerdo, un acuerdo que hacemos un llamamiento a las fuerzas políticas a que lo ratifiquen en sede parlamentaria, que entre en vigor cuanto antes, que mejora la vida de millones de personas en el futuro, estamos convencidos de ello, y que es perfectamente compatible con ese gran objetivo que creo que tiene España, que es la generación de empleo, la protección de las personas que no tienen empleo y el objetivo irrenunciable de llegar cuanto antes al pleno empleo. Nada más y gracias.